Amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy, la invitada en este video, en esta ocasión, es esta planta erizo. También la llaman jade chino. Si recibe mucha iluminación, su tono se convierte en oscuro. Pero esta está bajo mucha iluminación, pero filtrada. Entonces por eso ustedes ven esta área verde y aquí oscuro. Pero al tener mucha iluminación se vuelve más compacta y oscura. Esta es una Sinocrásula yunamensis. Yunamensis se debe a porque esta belleza es originaria de China, específicamente la provincia de Yunnan. Es una preciosa planta, pero de crecimiento muy lento. Muy lento. Exageradamente lento. O sea que si la vamos a tener, tenemos que tener paciencia en su crecimiento. Crece de una forma compacta y así es como se ven sus rosetas. Necesita mucha iluminación, la podemos tener dentro de la casa, pero el problema es que si no recibe la luz que necesita, pues va a empezar a etiolarse y a perder el color oscuro. Aunque si se dan cuenta, pues da un toque bonito este verde con oscuro. El sustrato tiene que ser muy drenante, utilizaríamos para cactus y suculentas. El riego hay que tener muchísimo cuidado porque es una planta que sí le afecta. Entre las plagas que puede afectarle está la cochinilla algodonosa, el pulgón, caracoles, pero yo diría que lo peor es el exceso de riego. Así que vamos a regar cuando el sustrato esté seco en su totalidad. Podemos esperar un momento, unos días, y volvemos a regar. Vamos a regar en abundancia cada vez que lo hagamos, porque la idea es que crezca, salga el agua por la parte de abajo y que no quede encharcamientos para que no haya pudrición de raíz. No la podemos tener en sombra o semisombra porque obviamente pues le va a afectar. Tiene que ser mucha iluminación o sol directo. En el caso del sol directo tendríamos que tener cuidado de que no vayan a haber quemaduras de hojas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nos va a florecer en primavera, verano. Y aquí es un problema, porque digamos, sale una vara floral del centro de cada roseta. Entonces las flores van a ser entre amarillas o blancas. Después que haya pasado la floración, la roseta se marchita. O sea que, digamos, esta tiene 5 rosetas, entonces si floreciese las 5, entonces serían 5 varas florales. Una vara floral por roseta. Estas florecitas se transforman en cápsulas de semillas y pues en sí, digamos que no perdemos la planta en su totalidad. El problema es, como les digo, que su crecimiento es lento. Entonces imagínense, perdemos esta, entonces ¿cuánto tiempo se va a llevar en que crezca otra vez? Sí, su crecimiento es muy lento.
Entonces la idea sería pues tener varias rosetas. Aunque yo no sé, porque digamos, si viene la vara floral se podría cortar. Eso no lo sé. Porque al momento que empiece a salir se corta, entonces la roseta pues no se marchitaría. Pero no sé. Así que tendríamos que tener varias de estas bellezas. Para no quedarnos sin nada. Y pues en el caso de las semillas, no sé qué tan complicado sea la germinación. Entonces son detalles que tenemos que tener en consideración. La podemos fertilizar, aunque no necesariamente esta planta lo necesita, pero lo podemos hacer. Lo haríamos en primavera, verano. Y pues podríamos utilizar ya sea humus de lombriz o un fertilizante para cactus y suculentas, pero tenemos que comprender de que el fertilizante orgánico va a tardar más en aportar sus nutrientes a la planta que un químico. Pero aquí cada quien pues tomaría la decisión de lo que quiere o de lo que le conviene. No, aparentemente tolera bajas temperaturas, pero hasta un cierto grado. Aunque creo que lo mejor aquí sería pues no exponerla a esas circunstancias. Entonces tendríamos que llevarla a interior. Es que es una belleza. Esos realmente son los cuidados básicos. El único problema que yo encuentro pues es este de que su crecimiento es lento. Pero por lo demás es una belleza. Y no, es que no sé si les mencioné. La llaman planta erizo y es que esto es, no sé si ustedes han visto los erizos marinos, pues tienen todas las características, son redonditos, solo que estos sí tienen las puntas, las espinas más marcadas, pero esta por ahí va. Y así se ve. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.